Y ahora vamos a pasar con Ricardo, que desde Perú nos va a contar las medidas que implementaron allá. Ok, vamos a hablar ahora un poco de las medidas fiscales adoptadas en el Perú. Como sabemos, en el caso peruano, la cuarentena se inició el 16 de marzo y va a estar hasta el 10 de mayo. Yo he tratado de resumir las medidas en las 10 medidas fiscales más importantes y voy a hacer el comentario a dos leyes específicas, una ley dada por el Congreso, aún no promulgada, y otra que es posible que se dé en los próximos días a raíz de una delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo al Congreso. En primer término, como hemos visto en varias legislaciones, lo que se ha hecho es hacer una prórroga de la presentación de las declaraciones juradas, primero las del impuesto a la renta, las declaraciones juradas anuales, que normalmente se hacían entre fines de marzo y primeras semanas de abril, y también las declaraciones juradas de impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, que se hacen de manera mensual. El tema aquí es que en el Perú sí se puso un tope, y el tope es que quienes han tenido la posibilidad de prorrogar esto hasta los meses de junio y julio son solo aquellas empresas, aquellas empresas que eh, tuvieron ingresos netos en el ejercicio 2019 hasta por 21 millones de soles o 6 millones de dólares. Eso quiere decir que se excluye de esta prórroga a los 5.200 principales contribuyentes del país, en los cuales están incluidos obviamente las grandes empresas y las empresas transnacionales que tienen inversiones importantes en sectores muy grandes en el Perú, como es el caso de la minería, por ejemplo. Una segunda medida es la de la flexibilización de las reglas para los fraccionamientos. Normalmente en el Perú, si tú cuando tenías un fraccionamiento tributario, o sea, le pedías al Estado que te fraccione la deuda, dejabas de pagar 2 cuotas, lo perdías. Lo que ha hecho el Estado es decir, bueno, las cuotas de marzo y abril las puedes pagar hasta el 29 de mayo y con eso no perderías el fraccionamiento. Se ha suspendido también el cómputo de los plazos de los procedimientos tributarios, todos, incluida la cobranza coactiva y los procedimientos administrativos en general. Y algo que fue muy bien tomado al principio fue el Estado liberó los fondos de las cuentas de detracciones del IGB. En el Perú y en algunos países también, supongo que tienen medidas iguales, los contribuyentes tienen unas cuentas de detracciones en las cuales se va depositando parte del IGB que a ellos normalmente les pagan sus clientes, y esas cuentas son intangibles y tienen como único objeto que el contribuyente pueda utilizarlas para pagar el impuesto general a las ventas que le corresponde. Y eso no se puede tocar. Lo que hizo el Estado en esta oportunidad fue liberar esas cuentas de detracciones para que los contribuyentes en general, las empresas en general, pudiesen contar con esos fondos de libre disponibilidad. Y una quinta medida inicial fue que la SUNAT anunció que no va a hacer uso de su facultad de sancionar mientras el estado de emergencia esté vigente, es decir, entre el 16 de marzo y el 10 de mayo. ¿Esto qué significa? Significa que si un contribuyente presenta una declaración jurada fuera de plazo, o la presenta incompleta, o presenta la declaración con un error, pues la administración no va a aplicar ningún tipo de sanciones. Ahora, antes de pasar, y como vemos en el centro, está este tema de la solicitud de facultades delegadas en materia tributaria del Ejecutivo al Congreso. Originalmente, lo que hizo el Ejecutivo fue pedirle al Congreso facultades delegadas para ver algunos temas específicos que además la ley obliga a que estén claramente expresados en las normas en las cuales se solicita esta facultad delegada al Congreso. Y en ella se incluyó el fraccionamiento especial para deudas generadas por situaciones de emergencia, una modificación a los criterios para los pagos a cuenta del impuesto a la renta, al igual que en otros países, en el Perú, los contribuyentes en función a un coeficiente se va haciendo pagos mensuales del impuesto a la renta de manera adelantada, ¿no? Entonces se quiere modificar eso, o la idea era modificarlo. También había, al igual que en el caso, me parece, de Estados Unidos, la posibilidad de modificar la norma sobre donaciones. Este es un gasto limitado, ¿no es cierto? Había un límite básico del 10% de la utilidad del ejercicio, pero ahora se quiere llevar este monto a un monto mayor para permitir que las empresas puedan deducir posteriormente
las donaciones que se hagan en esta etapa de emergencia. Se habló también de la depreciación acelerada de determinadas partidas, ¿no? Y la posibilidad de utilizar o aplazar el arrastre de pérdidas del ejercicio 2020. Sin embargo, en los últimos días, en la última semana, como en otros países también, se ha estado comentando mucho la posibilidad de crear un impuesto de solidaridad. Y este impuesto de solidaridad que el gobierno está planteando, todavía no se tiene muy en claro qué es lo que el gobierno quiere incluir allí. Originalmente se pensó que iba a ser un impuesto de naturaleza patrimonial a los grandes patrimonios. Sin embargo, el tema va decantando más que por allí a un impuesto adicional del impuesto a la renta a quienes perciben ingresos de las empresas, es decir, a los asalariados, ¿no? Aquí es importante mencionar que en el caso peruano nosotros tenemos un 70% de la economía en el sector informal y un 30% de la economía en el formal. O sea, esta norma específicamente, si sale como se está planteando, terminaría incidiendo en los ingresos de las personas asalariadas. Muchas de ellas en este momento obviamente están atravesando una situación compleja porque, como veremos dentro de un ratito, el problema es que muchas empresas están optando por la suspensión de labores, la suspensión, perdón, del pago de los salarios a los trabajadores por una suspensión perfecta de labores, ¿no? Que es como se ha denominado en materia laboral. Las otras medidas, como ustedes saben, el Perú al principio de esta pandemia anunció un paquete muy grande de ayuda, ¿no? Se anunció que el Perú iba a invertir 25.000 millones de dólares en ayudas. Esto significaba un 12% del PBI del país, es un monto bastante importante. Y dentro de esto se han incluido varias cosas. Primero, este programa que se llama Reactiva Perú, que es una garantía del Estado. Me parece que en el caso colombiano también se ha dado algo similar. El Estado va a garantizar hasta el 98% de los préstamos que hagan las entidades financieras a las empresas, ¿no? Y el monto total de las garantías que va a ofrecer el Estado es de 30.000 millones de soles, aproximadamente 8.800 millones de dólares. Este programa tiene ciertos límites, pero ha sido bien visto por muchas de las medianas y pequeñas empresas que pueden ver en este programa una salida a sus problemas. También se ha publicado una norma con la reducción de las tasas de interés moratorio de las deudas tributarias, se reduce de 1.2 a 1%, no es una reducción muy significativa. Y hay dos medidas que sí han dado mucho que hablar y que tienen que ver con algo que también se ha comentado durante el día en otros países, que es, en primer lugar, me parece que en Estados Unidos Enrique habló de la liberación de los fondos de pensiones. Pues en el Perú el Estado, por ley, lo que ha hecho es una liberación de la CTS de las personas naturales hasta por un monto de 2.400 soles o 708 dólares. Es decir, estas cuentas individuales que están en lo que nosotros denominamos AFPs, o administradoras de fondos de pensiones, que son intangibles, se han abierto en una pequeña fracción para que los trabajadores que tienen dinero en esas cuentas puedan retirar hasta 2.400 soles. Adicionalmente, se han liberado fondos de los privados, ¿no es cierto?, las personas naturales, de lo que se denomina las CTS. ¿Qué cosas son las CTS? Son las compensaciones por tiempo de servicio. ¿Qué es la compensación por tiempo de servicio? Nosotros no tenemos un seguro de desempleo, pero los empleadores en el Perú están obligados a hacer depósitos, en las cuentas individuales de los trabajadores en los bancos 2 veces al año. Pues lo que se ha hecho también en este caso es liberar parte de esos fondos, ¿no es cierto?, que normalmente uno retiraría al final de la relación laboral, ¿no?, de manera adelantada. Sin embargo, como les decía, en el Perú el 70% de la gente está en el sector informal y por lo tanto no tiene ninguno de estos beneficios o no podría acceder a ninguno de estos beneficios, y el Estado lo que ha hecho es otorgar un subsidio de 760 soles, que más o menos va a involucrar a 6,8 millones de familias en todo el Perú que están identificadas como familias que no tienen un ingreso económico comprobado. Más o menos esto va a significar para el Estado un monto de 1.522 millones de dólares o 5.168 millones de soles
para estos sectores. Adicionalmente a todo esto, el Congreso hace unos días lo que hizo es aprobar una ley en la cual se le posibilita a los trabajadores en general a retirar el 25% del fondo, de sus fondos privados de pensiones, ¿no? Esto sí ha tenido ciertas críticas. En realidad a quien se está afectando es al propio trabajador, porque cuando la AFP tenga que salir a vender los valores que respaldan lo que tienen los propios trabajadores, obviamente en una situación como esta esos valores están deprimidos, con lo cual probablemente al final de esta historia, para poderle dar ese 25% del fondo a cada trabajador, se va a tener que sacrificar un monto bastante más. Sin embargo, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, no ha promulgado aún la norma, tiene unos días más. Lo que parece que va a suceder es que el gobierno va a observar, va a decir no estoy de acuerdo con esta norma, y probablemente el Congreso termine por aprobar esto por insistencia. En general, esas son las medidas en el caso peruano. Bien. Interesantes, distintas por ahí a las que estábamos acostumbrados a ver en otros países, Ricardo. Es cierto, y ahora sí es también cierto que igual que en el caso de Brasil hay un paquete laboral, ¿no? Hay un paquete laboral, el Estado desde el principio también por la fortaleza que tiene el sistema laboral en el Perú, ha mantenido una serie de derechos, se ha puesto muy fuerte con el tema de que las empresas no puedan despedir a sus trabajadores, pero obviamente conforme la pandemia ha ido, conforme la cuarentena ha ido avanzando, lo que ha sucedido es que el Estado ha ido flexibilizando estas medidas y probablemente lo que tenemos es un paquete de medidas laborales que incluya la posibilidad de que los trabajadores, las empresas puedan suspender perfectamente los contratos de los trabajadores hasta por 90 días, ¿no? Para que, bueno, pues las empresas puedan responder de una manera adecuada a esta situación, ¿no? Sí, que no tengan que cerrar o que despedirlos de alguna forma. Eso es lo que se pretende proteger, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Ricardo.